Google Colab. Esta es una herramienta sencilla que te permitirá tanto escribir como ejecutar código en una especie de cuaderno en el cual podrás mezclar texto con código para poder así tener mejores explicaciones. Esta herramienta no requiere instalaciones ni mayor complicación y podrás ocuparla directamente en tu navegador. En este video veremos qué es, cuáles son las cosas que debes saber para poder sacarle el máximo potencial, incluyendo el modo de inteligencia artificial, y finalmente cerraremos con una breve comparación con otras herramientas similares. Y si quieres acceder al cuaderno que vamos a utilizar a continuación y cualquiera de los archivos que veamos en este tutorial, haz clic directamente en el link de la descripción que te llevará a nuestra comunidad, donde podrás encontrar todos los archivos para comenzar tu propio camino en Google Colab. Este cuaderno que estás viendo ahora en pantalla es el cuaderno base que ocuparemos durante todo el tutorial. En él podremos ir viendo las diferentes características de Google Colab. Primero que todo, no necesita mayor configuración. Google nos pasa servidores directamente para que nosotros podamos utilizar esta herramienta sin instalar nada en nuestro propio computador. Como es una herramienta del ecosistema de Google Drive, también nos permite compartir y colaborar con otras personas. Es decir, yo te puedo mandar un link y podemos los dos escribir en el mismo entorno. Y para la gente que entrena modelos de inteligencia artificial, les debe interesar que puedes acceder gratuitamente a tarjetas de video, lo cual es bastante útil, especialmente si no tienes una en tu propio computador. Y finalmente, otra cosa que debes saber es que al igual que cualquier otra cosa en Google Drive, tenemos control de versiones. Es decir, si por ejemplo estamos editando esto ahora y yo quiero volver a una versión anterior, lo puedo hacer fácilmente utilizando las distintas opciones que me da cualquier documento de Google Drive. Lo más básico de Google Colab es que te permite escribir en dos tipos de celdas. Si se dan cuenta, cuando yo estoy ahora en la pantalla y empiezo a pinchar, se empiezan a dar cuenta que tengo una especie como de borde, ¿cierto? Ese borde está delimitando lo que es una celda. ¿Ya? Por ejemplo, esta celda que está aquí es una celda de texto, o esta que está acá también. Cuando yo hago doble clic en esa celda, puedo ver que está escrita de cierta manera. En particular pueden ver, por ejemplo, que tiene estos gatos o hashtags que básicamente delimitan en este caso que es un título. ¿Por qué tiene 3, por ejemplo? Es porque dependen de un título anterior, que es esta acá, que tiene 2. Y ese a su vez tiene otro que, por lo mismo, tendrá más al inicio este que es de título 1. Eso es una concepción clásica de un lenguaje que se llama lenguaje Markdown, que quizás para la gente que ha visto como ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial escriben de la misma manera. Asimismo está creada la Wikipedia también. Esto permite que a través de texto se pueda entender, por ejemplo, cuáles de estas cosas es más importante, cuál es un título, cuál está en negrita, sin necesidad de poder verla, lo cual obviamente es muy útil para distintas ocasiones, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Pero volviendo a lo que estamos viendo ahora en Google Colab, esto nos permite escribir de manera más visualmente bonita, sin mayores complicaciones. Por ejemplo, en este texto yo puedo, por ejemplo, colocar un asterisco al inicio y eso dice que estas 3 cosas forman parte de una lista de bullet points o de puntos seguidos. A la vez, puedo, por ejemplo, colocar doble asterisco antes y al final de la frase para poder señalar que este texto está en negrita. O solamente uno de los asteriscos para poder decir que esto está en cursiva. No necesitan aprenderse todas esas cosas, puesto que ahora en pantalla pueden ver cómo mi mouse está encima de una barra, que es la barra que nos ayuda con todos esos términos. Si yo, por ejemplo, me olvido cómo escribo una lista, pincho aquí y ya me da una ayuda, ¿cierto? En cual me dice cómo se deben escribir. Voy a borrar esa información, pero nótese que cuando yo apreté ese botón, al costado derecho me empezó a mostrar cómo va a lucir. Es decir, al costado izquierdo estoy diciendo esto es lo que voy a editar y al costado derecho es cómo está quedando lo que estoy editando. Por lo mismo, si yo elimino esto ahora, finalmente en un rato se actualiza y ya no lo veo. La única cosa de lo que está aquí que no está tan intuitivamente en la barra es el hecho de añadir tablas que tienen esta estructura. Si se dan cuenta, están separadas por estos, nosotros le decimos en Chile palitos, en el fondo estas líneas verticales, y luego para poder determinar que uno es el encabezado de la tabla y luego vienen los datos, los separa con estos guiones medios. Ya siguen esta estructura que está a continuación. De hecho, por lo mismo, si yo pincho esto, van a poder ver que acá abajo está el código que se despliega como una tabla al lado. Mientras que este que está aquí, que tiene estas 3 como comillas, por decirlo así, comillas simples,
lo que está diciendo es que yo quiero que las despliegue tal como están, sin necesidad de transformarlas visualmente, ¿ya? Entonces se dan cuenta, al fin y al cabo, hay reglas más, reglas menos. Obviamente en la medida que vayan ocupando más este software se van a ir familiarizando con cuáles son las que existen, pero quédense con en su cabeza de que pueden escribir cosas que luzcan visualmente bien, sin necesidad de hacer mayores complicaciones si se aprenden las distintas reglas. También una cosa que nos suelen preguntar es cómo añadir una imagen. Y un añadir una imagen tiene una estructura súper específica que parte de esta manera con un signo de exclamación y la palabra picture encapsulada en estos paréntesis cuadrados y luego la URL pública de la imagen. Por ejemplo, si yo pincho acá, van a ver que este logo de O Academy viene a través de esta estructura que ya les mencioné y la URL que está acá, que es donde está ese archivo en Google Drive. Entonces, lo primero, si se dieron cuenta de lo que estamos hablando ahora de cómo se ocupa Google Colab, es entender que podemos escribir texto. Pero si fuera por escribir texto, mejor nos quedamos con un Google Docs o con un Word, ¿cierto? Lo más esencial para poder sacarle provecho a Google Colab son las celdas de código, donde, por ejemplo, cuando yo tengo una, puedo escribir directamente, por ejemplo, aquí tengo los comentarios en Python, ¿ya? Para los que no están familiarizados con Python, no se preocupen, les dejaré vinculado una lista donde yo enseño distintas cosas de Python, ¿ya? Pero por ahora, quédense que acá, como es una celda de código, el hashtag o el gato que vimos antes, o la almohadilla como le dicen en otros países, tiene un significado diferente. En Python eso significa que es un comentario. Entonces, esta celda tiene bastantes comentarios y después dice 3 más 4. Y si se dan cuenta, acá abajito dice 7. ¿Qué quiere decir esto? Que el código que está acá, eventualmente cuando yo lo ejecuto, logra llegar al número 7. Van a ver, cuando ya hagamos un cuaderno en específico, más detalles de cómo podemos ir entendiendo lo que está pasando con nuestro código, pero por ahora quédense con el hecho de que estas celdas pueden efectivamente llegar a calcular algo. Es decir, pasan más allá del texto, que es solamente describir algo o contar algo. En este caso, yo puedo calcular cosas como, por ejemplo, 3 más 4 da igual 7. Ahí tendremos que escribir usando el lenguaje Python. A pesar que más adelante en el video veremos que también podemos eventualmente cambiar la configuración a que se pueda escribir en el lenguaje R. Y sin más preámbulos, vamos a ir y vamos a hacer un mini ejercicio de ver cómo estas cosas lucen en un nuevo cuaderno. Y acá hay dos maneras de poder llegar a un cuaderno nuevo, a un cuaderno que ustedes van a ocupar. Pueden hacerlo de dos maneras diferentes. Uno, yendo acá donde dice archivo, ¿ya? Cuando ya están en el Google Colab que vieron por supuesto en la comunidad de School, y pueden ir acá y buscar donde dice cuaderno nuevo en Drive. Si yo pincho acá, se va a abrir una nueva pestaña, ¿ya? Que va a tener un Colab que se va a cargar desde cero. Y la otra manera, que quizás es un poco más rápida, pero honestamente es mucho más cool, es que yo vaya a mi ventana de navegador y escriba colab.new. Y cuando hago Enter, eso asume inmediatamente que estoy creando un cuaderno nuevo en mi cuenta principal de Google. Entonces partí acá, ¿cierto? Entonces ahora estamos en un cuaderno nuevo. Y si se dan cuenta, hay un par de opciones acá, ¿ya? Primero, me dice que puedo añadir celdas de código y celdas de texto, como hablamos, y parte el cuaderno con una celda de código, ¿ya? Además, si es que no he hecho ninguna configuración de cambiar esto, me va a dar la opción de eventualmente crear código con inteligencia artificial. Por ahora vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a desactivar para poder aprender todas las opciones sin la ayuda y luego la vamos a activar. Para poder activar o desactivar esta opción tienen que ir acá donde dice editar, a configuración del cuaderno, luego a asistencia con inteligencia artificial y ocultar funciones de inteligencia artificial generativa si lo quieren desactivar o quitarle esto si es que lo quieren activar, ¿ya? Cuando yo apriete guardar, el icono azul que está allá abajo va a desaparecer, ¿ya? ¿Vieron? Desaparecer. Magia, ¿ya? Entonces, ahora estoy acá en mi Colab. Voy a añadir un poco de zoom para que no tengamos que estresar la vista. Y en esta pantalla ahora vemos la celda de código que está disponible. Si quiero añadir una celda nueva, puedo hacerlo desde acá arriba, o bien cuando me posiciono al medio de una celda existente aparecen estas dos cosas, que es la celda de código y la celda de texto. Vamos a añadir una celda de texto y vamos a escribir, por ejemplo, un título. Vamos a decir, este es el encabezado principal. Y acá voy a poner descripción por escribir, ¿ya?
Fíjense que a la medida que fui escribiendo pasaron un par de cosas interesantes. Cuando puse la almohadilla, gato o hashtag, finalmente esto acá al lado se convirtió en algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque determina que es un título, ¿ya? Y acá abajo el texto que escribí sin esa almohadilla por delante simplemente asumió que era un texto normal. Después supongamos que quiero escribir más detalle de esto y añado una nueva celda de código, pero ahora voy a partir con doble almohadilla, doble hashtag o doble gato y voy a decir encabezado 2. Y acá voy a decir, esta descripción está debajo del encabezado 2. ¿Ya? Fíjense que ahora puedo ver claramente que el encabezado principal tiene un tamaño mayor que el encabezado 2. Pero además, si pincho acá al lado, donde hay una flechita hacia abajo, pincho y se oculta todo lo que depende de ese encabezado principal. Esa es una cosa que pasó por el orden que le acabo de decir. En el fondo hay un orden principal determinado por una sola almohadilla, hashtag o gato, y luego hay otros que dependen de él. Pero además otra cosa entretenida que está pasando acá, y voy a ilustrarla también añadiendo un tercer encabezado. En el fondo 3 niveles de almohadillas, encabezado 3, ¿ya? Y acá le voy a poner un texto rápido, le voy a poner Lala. Si pongo acá, en el primer icono, me va a mostrar el índice, como si fuera un libro. Y si se dan cuenta, va quedando uno, acá el principal, después el 2 debajo de él y el 3 debajo de él. ¿Ya? Esto me permite que cuando yo pincho, voy rápidamente a esas secciones y puedo entender la jerarquía. Si ustedes van al cuaderno que les pasé en los links, van a ver que, por ejemplo, este también está ordenado. Y, por ejemplo, cuando hablamos de celda de texto, podemos hablar de Markdown, podemos hablar de tablas e imágenes, como lo acabamos de hacer. Y yo puedo ir rápidamente al pinchar ahí a esa sección en específica si es que necesito ayuda. Por lo tanto, siempre vale la pena gastar un poco de tiempo escribir las celdas de texto con ese orden. Ahora pasemos a las celdas más interesantes, en mi opinión, que son las celdas de código. Entonces voy a volver a la celda que estaba al inicio y en esta celda de código tengo que escribir en Python. Si no saben escribir en Python, de nuevo no se preocupen que tenemos toda una serie de videos de cómo aprender a programar, pero por ahora pueden simplemente copiar lo que estoy haciendo. Acá voy a escribir una variable que le voy a poner mi-nombre y le voy a poner igual a Seba. Fíjense que cuando yo apriete el botón de play aquí, van a pasar un par de cosas, pero una que quiero traer sus mentes a la atención es que si ven acá arriba en la esquina superior derecha, hay un botón que dice conectar. Cuando yo apriete eso, se va a conectar automáticamente. ¿Qué es lo que está pasando? Este cuaderno es simplemente una visualización. Hasta el momento no ha ejecutado nada de código. Pero una vez que yo apriete esa celda y apriete ese play, lo que va a hacer es decirle a Google, oye, ¿me puedes prestar un computador? ¿Me puedes pasar un computador temporalmente? Y Google te va a entregar un computador que puede correr Python, que no es tu computador. Por lo tanto, si tu computador no es tan bueno o es débil, no importa, porque Google te va a pasar uno. A la vez, si tu computador es el mejor computador del universo, vas a quedar a la capacidad de lo que te entregue Google, no a lo de tu computador. Vamos a ir y voy a apretar el botón de play. Entonces la primera vez pasa que esto se cambia conectando y van a pasar más segundos que lo habitual. Si se dan cuenta, hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Y una vez que se resuelva esa conexión, van a ver que ahora se cambió a donde dice RAM y disco. Si yo pincho acá, bueno, obviamente me sale que no me he suscrito a Google Colab Pro, que no es relevante si es que están recién aprendiendo. Y van a ver que acá abajo me aloca una cantidad de disco que depende de mi cuenta de Google Drive y una cantidad de RAM que depende del computador que Google me acaba de pasar. Es decir, tengo la capacidad de poder crear código y distintas cosas que puedan gastar toda esta RAM. Pero a la vez también, si cierro esa pantallita que me dice simplemente el estado del computador y cierro este índice para que tengamos un poquito más de espacio, van a ver que la celda de código ahora tiene dos indicadores acá a la izquierda. Tiene un indicador que dice 1, que quiere decir que es la primera celda de código que hemos ejecutado, ¿ya? Y también tiene un ticket y el 0. ¿Qué significa eso? Que fue ejecutado exitosamente, que no hubo errores, que a veces y generalmente muchas veces pasa cuando uno está programando. Y 0S significa que se demoró 0 segundos, porque es una acción muy sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Generó código en Python y lo que hizo fue crear que mi nombre, que era una variable que se llama mi nombre y que tomó el valor de Seba.
Esto es importante porque las variables que vayamos creando van a ir quedando en este computador que les hablé recién. Si quieren saber entonces cómo su código está guardando las variables, pueden ir acá abajo en la esquina inferior izquierda y pinchar aquí donde dice variables. Al pinchar se les va a desplegar esta barra a la derecha y va a decir que, por ejemplo, ahora hay una variable que se llama mi nombre, que es de tipo string, más el video de Python y que tiene 4 caracteres, es decir, son 4 letras. ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, que si yo creo otra celda de código y ahora creo otra nueva variable, que le voy a poner edad, igual, a ver cuánto me tiran, a ver, escríbanlo en los comentarios, pero son 36, ¿ya? Entonces voy a ir acá y voy a volver a ejecutar la celda de código. Van a ver que ahora se ejecutó muy rápidamente. Ya no hay acá que se tuviera que conectar al computador porque ya estoy conectado, es decir, desde ahora en adelante es muy rápido. Y esto dice que estoy ejecutando esta celda en el lugar número 3. ¿Ya? Eso debe ser porque apreté muy rápido 2 veces play, es decir, se ejecutó una vez y luego una tercera, que también se ejecutó exitosamente y que también fueron 0 segundos. Y ahora en el inspector de variables al lado me aparece una nueva variable que se llama edad y que es de valor 36. Nótese que ese inspector de variables va a ir cambiando en la medida que cambia mi código. Porque supongamos después de que yo hago una nueva acción en mi código que termina haciendo que la variable, por ejemplo, aumentó mi edad y ahora es 37. Una vez que corro esto, por ejemplo, se van a dar cuenta de que hubo una pequeña actualización acá y el último valor de la variable edad ya no es 36, es 37. Entonces ahí es donde empiezan a ver distintas cosas que Colab administra distintas a quizás como nosotros las podemos ver visualmente. Yo acá veo que hay 2 veces, ¿cierto? Entonces pensaría que quizás hay 2 variables que se llaman edad. No, es decir, acá hay una variable que se llama edad y luego es sobrescrita con la siguiente que ejecuté más abajo. Google Colab está pensado para que tú puedas ir editando el orden en cual vas ejecutando estas cosas o para que puedas irlo moviendo en la medida que te vas descubriendo quizás una funcionalidad. Quizás escribes una nueva parte de tu código y dices esto debería ir un poquito más arriba o más abajo o debería irle una explicación entre medio. Por ejemplo, la gente suele escribirle explicaciones a las cosas que está haciendo. Por ejemplo, acá yo podría decir vamos a declarar mi nombre. Por ejemplo, y acá podríamos decir, vamos a declarar mi edad inicial. Y después podría escribir otra celda de texto y decirle, pero esa edad, y voy a ponerle dramatismo, le voy a poner doble asterisco, se actualizó. ¿Por qué le pongo doble asterisco? Porque quiero que aparezca en negrita, pero se actualizó. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, ahora puedo ir escribiendo una historia con mi código y esa es la principal gracia de Google Colab, que te permite no solamente escribir código de manera desde arriba hacia abajo como podrían ser otras soluciones, sino que además te permite irlas complementando con una explicación de texto. Qué bueno que ya llegamos hasta acá porque hemos visto lo principal de Google Colab, pero hay varias cositas que podemos aprender para poder ir sacándole más potencial. Para eso vamos a volver a nuestro cuaderno y vamos a ir a la sección de cosas que debes saber, ¿ya? Si es que no ha quedado claro en la medida que lo hemos explicado ahora, cuando tú te conectas a un nuevo cuaderno de Google Colab, este cuaderno de Google Colab te crea una instancia temporal. ¿Eso qué quiere decir? De que Google te está prestando un computador, pero no es para siempre. No es tan claro para mí en este momento cuántos minutos pasan, pero creo que es más o menos como 20 minutos de inactividad. Es decir, si ustedes no han interactuado con su código más o menos en 20 minutos, media hora, el Colab se vuelve inactivo y libera ese espacio en los servidores de Google. ¿Eso qué implica? Porque eso trae ciertas complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Es que si ustedes llegan a subir un archivo y ese archivo lo están editando y después, no sé, se van afuera, se van a tomar una ducha, a tomar un café, a cenar, vuelven, ese archivo ya no va a estar subido. Tienen que volver a hacer todo desde cero, ¿ya? Porque les va a desconectar el computador, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces por lo mismo es importante saber cómo eventualmente podemos subir o guardar archivos, ¿ya? Esto se puede hacer tanto por código como por ejemplo con estos métodos que están aquí, ¿ya? Si yo por ejemplo ejecuto esa celda, fíjense que este cuaderno yo no lo he conectado antes, así que aplicando lo anterior, al apretar esa celda se va a conectar y cuando se conecte recién me va a mostrar cómo luce. Entonces vamos a esperar un ratito, ¿ya? Porque acuérdense que la primera conexión es bastante más lenta. Y ahora me dice, por ejemplo, que puedo elegir un archivo.
¿ya? Con este método yo, por ejemplo, puedo pinchar aquí. Y acá, por ejemplo, tengo una carpeta que ocupo para distintos ejemplos. Voy a seleccionar, por ejemplo, un archivo de una base de datos. Y cuando la subo, por ejemplo, acá ya empieza a quedar en esta máquina, de nuevo, temporal. ¿Cómo pueden acceder a esos archivos? Esos archivos quedan en esta carpetita que está en la esquina inferior izquierda más o menos, pero de la barra lateral izquierda, que si la pinchan, dice archivos. Se demora un ratito y te muestra la estructura que hay. Y si se dan cuenta, estos datos que acabo de subir quedaron aquí, en esta parte como inicial de este computador, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si quisiera, por ejemplo, subirlos directamente desde aquí, también lo puedo hacer. Con clic derecho aparece esta opción que dice subir. Y eventualmente acá voy a subir otro archivo, ¿ya? Acá precisamente me tira la advertencia que dice, oye, por si acaso este entorno es temporal, así que guarda los archivos en otro lugar. Entonces al subirlo, una vez que se termine el proceso de subir, va a aparecer como los datos que vimos recién de el archivo que les acabo de contar. Y el archivo quedó aquí junto con el anterior, ¿ya? Entonces son varias maneras que uno puede hacer para subir archivos. Y supongamos que esos archivos son modificados por nuestro código. ¿Los puedo bajar de vuelta? Por supuesto que puedes hacerlo. ¿Cómo lo haces? Seleccionas el archivo que te interesa, vas acá al lado en los tres puntitos y le pones descargar. Ya al descargarlo, obviamente ahí ya pasa a descargarse en tu computador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ocupara los archivos que están acá, podría eventualmente ocupar una librería como Pandas para poder revisar esos archivos, ¿ya? Entonces para eso, por ejemplo, acá voy a copiar en los puntitos del archivo, copiar ruta, y voy a reemplazar la ruta que dejé aquí en el dato de ejemplo. La pegué y voy a desplegar, de nuevo no se preocupen por esto porque hay videos en nuestro canal para entender qué estoy haciendo en código. Voy a desplegar simplemente los datos que estaban en ese archivo. Es decir, algo que yo subí o a mano o por programación, eventualmente lo puedo desplegar directamente aquí a través de utilizar distintos códigos. Entonces este computador no solamente me lo entregan, sino que además me entregan mayor control. No es solamente un computador alocado para que se puedan hacer cosas muy cerradas, sino que yo puedo modificar los archivos que están adentro y puedo además descargar los archivos que se están generando. Otra cosa que debes saber, y acá no se compliquen tanto con este código, que eventualmente entenderemos si pasamos por los otros cursos. Lo importante es que si yo ejecuto este código, eventualmente me genera una imagen. Entonces fíjense que el código que hice no solamente va quedando en cosas como el inspector de variables u otras cosas más técnicas, sino que también me permite eventualmente poder verlo. Y así como en la celda anterior, por ejemplo, pudimos ver esa tabla. Eso no está en un formato extremadamente técnico o extremadamente difícil de entender, está en una tabla. Y además esto también lo mismo, no está en este código que quizás no entiendo, pero acá sí está en una imagen, ¿ya? Esta imagen, por supuesto, le puedo hacer clic derecho y guardarla como cualquier otra imagen de internet. Entonces eso me permite que Colab sea un poquito más interactivo que otras soluciones en las cuales de repente las cosas se lucen extremadamente complejas. Una cosa muy reciente de Google Colab y que es importante entender es algo que se llama gestión de secretos o claves. Si es que vieron alguna vez un video anterior que nosotros teníamos en el canal, esto no existía, porque es una característica nueva de Google Colab. Entonces, fíjense que si yo voy a ir al cuaderno que estábamos ocupando recién, y en vez de hacer esto que estoy haciendo ahora, voy a ir acá al costado, ¿ya? Y aparece una llave que dice secretos, ¿ya? Esto es para cuando ustedes quieran guardar cosas como las contraseñas o como las API keys que te dan los distintos proveedores. Es decir, por ejemplo, si tú quieres conectarte para ocupar, no sé, el modelo de ChatGPT, ChatGPT te va a pedir que tú hagas una especie de contraseña que se llama API key y tú la puedes guardar aquí. Si yo pincho aquí, acá ya están un montón que yo haya creado, ¿ya? Y voy a borrar esta, que es la que voy a utilizar ahora. Y voy a añadir acá donde dice añadir secreto nuevo. Al añadir secreto nuevo le tengo que dar un nombre que tiene que ser público, que ese es efectivamente el que vamos a ocupar después. Entonces le voy a poner llave-secreta en mayúsculas todas. Y acá le voy a poner, no sé, ¿qué podría ser secreto? No, le voy a poner Lala, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo acá y me salgo de aquí, esto
me va a dar la opción de ocultarlo, porque está asumiendo de, eso no lo debería ver la gente, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que las anteriores, yo estoy seguro que ustedes no las están viendo, a pesar que pueden ver que efectivamente tengo llaves con distintos nombres, porque es información privada, y así efectivamente no necesito compartirlas con nadie. Pero probablemente el código se necesita acceder a mi contraseña para poder acceder a mis archivos, ¿cierto? O a la cosa que quiero hacer. Entonces, ¿cómo se llaman estas llaves? Fíjense, acá abajo nos da una pequeña ayuda, ¿ya? Nos dice que puedo copiar este código de Get aquí, ponerlo en una celda de código, ¿ya? Le voy a poner acá arriba un texto, acuérdense, mejor buena práctica. Le voy a poner gato gestión de secretos, ¿ok? Ya. Y acá abajo, voy a cerrar el inspector de variables, está el código que me sugirió, ¿ya? Pero evidentemente mi dato no se llama secret name. ¿Cómo se llama? Se llama llave-secreta. Y si todo esto funcionó, cuando yo ejecute el código, lo que va a pasar es que va a ir a buscar a mis secretos y va a decir, oye, el usuario tiene algo que se llama llave secreta, y si es así, si el usuario lo tiene, va a desplegar cuál es ese valor, ¿ya? Fíjense que eso sí, que para poder darle acceso a este cuaderno en particular, a esta llave, tengo que habilitar esto que está aquí, ¿ya? Si no, Google Colab te va a tirar un aviso y te va a decir, oye, dame permiso. Entonces lo voy a ejecutar y dice Lala, que es la clave secreta que está ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque esto depende de cada usuario. Entonces supongamos que mi llave secreta es Lala, pero la de otra persona es, no sé, otra cosa, ¿ya? Y cuando esa persona ejecute, va a ejecutar con sus propios valores, ¿ya? Esto es, por ejemplo, útil cuando tú quieres compartir claves. Decir, oye, aquí iría la clave de tu cuenta de ChatGPT o de tu cuenta de Gemini. Cosa de que cada persona pueda ocupar su propia clave y tú te encargas de crear el código, ¿ya? Entonces es mucho más compartible, está diseñado para compartir. Hablando de eso, una cosa que deben saber es que estas cosas se pueden compartir como cualquier documento de Google Drive. Arriba a la derecha hay algo que dice compartir cuaderno. Y si ustedes pinchan, este es el mismo diálogo que siempre luce en todos los documentos de Google Drive. Y pueden aquí, por ejemplo, yo puedo etiquetar a Elías, que está ahora detrás de cámaras, y decirle a Elías que le voy a compartir el cuaderno. Este es el cuaderno del video. ¡Yay! ¿Ah? Y le puedo mandar enviar y le puedo dar permisos. Por ejemplo, si él no quiero que haga nada, que simplemente pueda leer el archivo y no pueda cambiarme el código, le puedo dar lector. Pero si quiero ya que sea una persona que puede editar lo que sea, puedo darle editor, ¿ya? Además también, si vuelvo a la parte anterior, puedo hacer que esto sea público, como por ejemplo el cuaderno que les compartimos para que ustedes puedan seguir, es decir, este cuaderno, ¿ya? Entonces, esta gestión de secretos es algo relativamente nuevo y es relativamente, como vieron, fácil de usar. Otra cosa muy importante que deben saber es que Colab también, como depende del ecosistema de Google, de repente hay algunas cositas que son agradables de eso. Entre ellos de que tienen una librería que te permite eventualmente ocupar el modelo de Gemini, no el mejor modelo, pero es un modelo, ¿ya? No el mejor modelo de Gemini, no es que Gemini sea un mal modelo, ¿ya? No el mejor modelo disponible de Gemini para poder contestar cosas directamente desde acá, desde una librería que se llama AI. Fíjense que en este código yo le estoy preguntando ¿cuál es la capital de Chile? Y si corro esto y no alucina, ¿qué me debería decir? Me debería decir que la capital de Chile es Santiago. Entonces ahora se está conectando a la librería de AI y efectivamente dice, la capital de Chile es Santiago. Entonces es la misma respuesta que yo hubiera tenido si hubiera preguntado directamente en Google Gemini. Otra cosa que tiene que ver con inteligencia artificial es lo que desactivamos anteriormente, que se llama el modo de inteligencia artificial. Colab tiene dos características de inteligencia artificial generativa, uno que se llama el autocompletado y el otro es chatear derechamente con Gemini. Volvamos al cuaderno que estábamos viendo anteriormente para poder ver cómo lucen estas cosas, ¿ya? Fíjense que si yo voy acá y voy a crear, por ejemplo, una nueva celda de texto que va a indicar lo que quiero hacer. Voy a decir, importaremos la librería de pandas, ¿ya? Entonces lo único que estoy diciendo en la texto anterior es que en la siguiente celda de código yo voy a escribir cómo importar la celda el archivo de pandas. Y voy a habilitar ahora la función de autocompletado. ¿Dónde está esa función? Está acá arriba donde dice herramientas.
Luego voy a ir a configuración. Configuración, voy a la pestaña de asistencia con inteligencia artificial. Y acá dejo habilitada la opción que dice mostrar opciones de autocompletado de código basadas en inteligencia artificial. En este caso está activado, así que lo dejaré así. Voy a ir a cerrar y voy a empezar a escribir mi código, ¿ya? Entonces voy a empezar a escribir import, que era lo que debería haber hecho. Y si la vida no me detesta, en unos segundos más debería aparecer el autocompletado de esto. Vamos. Bueno, como pueden ver, como es una opción relativamente nueva, a veces no funciona, ¿ya? Van a ver que cuando funcione va a lucir como acá, como en el cuaderno que está aquí. Es decir, ustedes están escribiendo y eventualmente va a desplegar un poquito más de información. Eso me funcionó 5 minutos antes de empezar a grabar y ahora no me funciona. Así es la vida, ¿ya? Pero es importante que sepan que en la práctica a veces va a funcionar y a veces no. Pero si no les funciona esa, es bueno saber que existe otra ayuda. Si ustedes van de nuevo acá a editar, configuración del cuaderno, asistencia de inteligencia artificial, nótese que entramos por una parte diferente. Y acá destiqueo esto que dice ocultar funciones de IA generativa, le pongo guardar. Ahora voy a ir acá a Gemini y fíjense que al costado me aparece un chat, como el de ChatGPT, como el de Google Gemini. Y aquí puedo eventualmente escribir algo para pedirle con lenguaje natural que me ayude con algo. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir, crea un código para importar en un data frame de pandas la librería del Titanic. Ya, si no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, básicamente le estoy diciendo que importe una tabla de Excel como un data frame, ¿ya? Con la información de que se ocupa mucho en internet sobre el Titanic, ¿ya? Sobre los pasajeros del Titanic, ¿ya? Es bastante conocido, entonces por eso sé que se lo puedo preguntar a una inteligencia artificial y es para mostrarles lo que podemos llegar a hacer. Si yo aprieto Enter ahora, lo que va a hacer es no solamente crearme un código acá, que es lo que hubiera pasado normalmente con ChatGPT, ¿ya? Sino que además eso lo va a aplicar, fíjense, lo aplicó acá al lado, ¿ya? Y me está diciendo, oye, primero voy a añadir las librerías. Perfecto. Acepto, voy con todo y después de eso va a seguir hasta completar la tarea y eventualmente va a añadir unas nuevas celdas de código que van a tener ahí, por ejemplo, que van a tener la información, en este caso, del Titanic. Si yo aprieto Enter, efectivamente ahí está la información de los pasajeros del Titanic, ¿ya? Y si le pongo aceptar y ejecutar, va a terminar eventualmente de hacer su tarea así, añadiendo celdas de código. Si se dieron cuenta, cuando las añadí pasaron un par de cositas, ¿ya? Primero, el código se añadió en un color verde, ¿cierto? Y la parte que estaba escrita antes quedó en rojo. Es decir, te muestra cuáles son los cambios que va a hacer. Cuando algo es completamente nuevo, todo es verde. Pero además, si se dieron cuenta, cuando yo estaba generando esto, también me apareció en la esquina superior una cosa que decía Gemini. Es decir, que está completamente traqueado cuáles son las celdas que se generaron con inteligencia artificial, para que así quede súper claro dónde está editando el código. Nótese que esa misma función yo la puedo activar de otras maneras también. Cuando voy acá al costado de una celda, por ejemplo, acá, voy a ir acá en la esquina superior derecha de esa celda y veo este lapicito con una estrella que dice funciones de IA disponible. Si aprieto ahí, me dice que puedo o generar código o si voy a un código que está escrito como este, puedo ir y pedirle que me lo explique o que lo transforme, que es decir, por ejemplo, si le quiero cambiar un nombre, ahora que en vez de que se llame Titanic, se llame T, por ejemplo, transformar código, cambia el nombre de la variable a Tit, ¿ya? De Titanic. Y ahí, si se dieron cuenta, pasó lo que hablamos recién. El icono de Gemini arriba, en rojo lo que se fue, en verde lo que añadió, y efectivamente está transformando el código. Ok, lo voy a aceptar y voy a probar la otra función, que es apretar acá y poder decirle que me explique el código. ¿Ya? Perdón. Ahí, y voy a apretar que diga explique el código. Si se dan cuenta, finalmente lo único que está haciendo es precompletar la información con acá en el chat. Y acá me va a explicar
qué es lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, no solamente sirve para poder generar código, sino que para poder cambiarlo un poquito y para poder explicarlo. Una cosa importante que debes saber es que cuando estamos ocupando esto, si se dan cuenta ahora, acá dice Gemini Flash 2.5. El modelo más actual de Gemini no es el 2.5. Voy a ir a Gemini ahora para que lo podamos ver. El modelo más rápido de Gemini ahora que está disponible es el Flash. En este caso, en la interfaz web es Gemini 3, ¿ya? Es decir, está usando una versión inferior, ¿ya? Por lo tanto, puede ser que ustedes tengan mejores resultados haciendo el código fuera de Google Colab, pero es sin duda algo bastante cómodo de poder llegar y hacer internamente, es decir, sin salir a otro lado, porque además no depende de que tengas una cuenta ni una suscripción con otro servicio. Y para ir cerrando, quiero ir resolviendo un par de dudas que veo en muchos de mis estudiantes, ¿ya? Primero, de que también puedes ocupar esto en R, ¿ya? Acá les dejé la ruta, pero básicamente es ir acá en editar, configuración del cuaderno, y acá en el entorno de ejecución ustedes pueden cambiar de que no sea en Python, sino que también sea en R, ¿ya? Lo que sí va a pasar es que un cuaderno no puede ser en R y en Python al mismo tiempo. Y otra duda que suelen tener mis estudiantes es cómo reiniciar cuando uno está haciendo algo mal. Por ejemplo, supongamos que si soy novato en Python, quizás no entendí que el print, para poder imprimir y es decir, desplegar una información, tiene que estar en paréntesis y lo puse en igual, como si fuera una variable. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que por error voy a sobreescribir eso que dice print, que es importante que no se sobreescriba, con una variable escrita, ¿ya? Por lo tanto, lo de acá abajo no va a funcionar, ¿ya? Entonces, si lo escribo acá, va a generar una variable que se llama print. Recuerden, las variables las pueden ver acá abajo. Y si aprieto print esto de nuevo, eso no va a funcionar. Oye, lo embarré, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago para poder reiniciar esto desde cero y no tener mayor problema? Bueno, van acá arriba en las opciones donde dice entorno de ejecución y ponen reiniciar sesión. Si eventualmente, por ejemplo, tenían escrito mucho código hacia arriba, pueden elegir en vez reiniciar sesión y ejecutar todo para que vaya inmediatamente hacia abajo, ¿ya? Y si quieren cerrar todo a mano, también pueden desconectarse y eliminar el entorno de ejecución, ¿ya? O sea, básicamente son los botones que te permiten manipular esta máquina que Google te pasó, ¿ya? Y finalmente, una cosa importante es entender que si bien Google Colab te permite hacer esto de manera maravillosa, no es la única manera de hacerlo, ¿ya? Existen estos cuadernos que mezclan texto y código. También pueden existir en otras plataformas. La principal plataforma en la cual la gente habla como competencia de Google Colab es una que se llama Jupyter Notebooks. Y si bien la gente lo habla como competencia, la verdad es que sirven para dos cosas bien diferentes. Si se dieron cuenta, Google Colab vive en la nube, es decir, depende de los recursos de Google, para bien y para mal. Para bien, te permite no complicarte con las instalaciones, y las instalaciones están disponibles para que tú puedas ocupar las que están preconfiguradas. Es decir, por ejemplo, cuando yo lo ocupo en mi sala de clases, prefiero que lo ocupemos todos, yo y mis estudiantes. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma experiencia, ¿ya? En cambio, Jupyter Notebook te obliga a instalarlo en tu computador, ¿ya? O esa es la manera más utilizada que ocupan las personas. Y eso, para ese caso de uso, que es para que todos tengamos la misma experiencia, es algo complicado, ¿cierto? Hay gente que puede tener sistemas operativos diferentes, entonces si lo instalan en su computador pueden tener diferentes resultados, pueden tener cosas instaladas con anterioridad que también son diferentes. Pero, ¿qué pasa por ejemplo si estás queriendo correr un proceso que es complicado y tú tienes un computador muy bueno? Probablemente sí vas a querer que corra en tu computador. Entonces hay veces que esto es para bien o a veces para mal, va a depender un poco de para qué lo quieras utilizar. Otra cosa importante que Google Colab tiene es que te permite acceder a una tarjeta de video directamente en Google, ¿ya? Y hablamos de eso al principio, pero eso es muy deseado para temas de inteligencia artificial. Jupyter Notebook, si tú no tienes una tarjeta de video, no vas a tenerla por ningún lado, porque vive en tu computador. Pero como vive en tu computador, también es más privado. Y eventualmente ese código, por ejemplo, si es un código muy sensible, no lo quieres tener en la nube, lo quieres tener aquí, en tu máquina. Esas son las cosas que, por ejemplo, varían entre ambas herramientas. Y obviamente también el tema colaborativo. Colab, lo dice su nombre, te permite colaborar con distintas personas en internet, como vimos antes a través de la función de compartir y otros similares. Cosas importantes para que se queden también, si eventualmente quieren saber si no Google Colab tiene alguna librería en específico, también acá en la ayuda pueden ver lo que dice ver notas de la versión.
Y acá ven todo lo que el equipo de Google Colab va publicando y por ejemplo va diciendo cuáles son las librerías más actuales que está añadiendo. Generalmente no son las librerías más actuales, sino que son la versión un poquito más anterior, tratan de preferir versiones estables para esto, ¿ya? Por lo tanto, no ocupa la versión más actual de Python, no ocupa la versión más actual de Hugging Face o de cualquiera de las que están acá, pero utiliza una versión estable, ¿ya? Simplemente agradecerles si llegaron a esta parte del video, agradecerles por su tiempo, recordarles que los archivos que vimos hoy día están disponibles en el link que está en la descripción, en nuestra comunidad de Skool, y que si tienen cualquier duda respecto a cómo ocupar esta herramienta nos pueden escribir en los comentarios y también por la comunidad, si es que la duda es quizás un poquito más privada. Muchas gracias por habernos acompañado, tienen acá abajo todos los links para que nos puedan seguir en las distintas redes sociales y nos vemos en un siguiente video. Que si por el caso que estés haciendo cosas con Python quieres aprender a cómo programar con Python, te dejaré ahora en la pantalla un enlace para nuestra serie de cómo poder programar en Python utilizando precisamente Google Colab. Hasta la próxima.